Buenas noches con todos los oyentes. Soy Luis Herrera. Un gran saludo para todos y bienvenidos a este webinar donde vamos a tratar un tema de la comunicación política que siempre está en discusión, ¿no? Discurso o campaña política, ¿no? ¿Qué es la parte esencial para definir y poner en práctica la acción política? Como dije, soy Luis Herrera, soy gerente general del Grupo ICP. Hemos participado en diversas campañas electorales. En la última campaña presidencial hemos sido agencia de una de las campañas y queríamos compartir con ustedes algunos de los detalles de esta campaña para reflexionar sobre ella y en función a ella hacer los planteamientos que corresponden para, en el caso de que seamos como consultores políticos o interesados en la política, cómo plantear la campaña regional y municipal que viene para el año 2022. En esta pantalla lo que estamos viendo son, como ustedes lo identifican rápidamente, los cuatro primeros lugares de la primera vuelta electoral en la campaña presidencial. Entonces es interesante que nos preguntemos cómo es que enfrentaron ellos el discurso y la campaña política. Y en este sentido, en un pequeño resumen, podríamos señalar las siguientes características, ¿no? La campaña de Pedro Castillo fue una campaña centrada específicamente en el trabajo de tierra y en el boca a boca, ¿no? Mucho se ha discutido, mucho se ha planteado por cómo es que Pedro Castillo y Perú Libre pueden obtener el triunfo en la primera vuelta electoral si en las mediciones de algunas encuestadoras, ¿no?, y en el contexto general del debate no estaban en el observatorio de la mayoría de estas empresas y de los equipos de campaña. Sin embargo, como vemos, obtienen el primer lugar. Esto, como vamos a ver más adelante, tiene que ver directamente con la calidad del seguimiento que se realiza, tanto a nivel de lo que es encuestas presenciales como es a través de lo que es el monitoreo en redes. Un tema importante también aquí a considerar es que esta campaña de tierra estuvo focalizada sobre todo, ¿no?, en los lugares donde ya había previamente una identificación respecto a la posibilidad de penetrar con el discurso. Como vamos a ver más adelante, ya en el mes de enero se tenía identificado que Perú Libre tenía todas las posibilidades de obtener el triunfo electoral, sobre todo en las regiones del centro del país. Entonces, ahí hay un detalle bien interesante, porque el discurso de la campaña, ¿no?, porque sí hubo discurso de la campaña, un discurso dirigido especialmente a su público objetivo. Y su público objetivo fue el público en esas regiones, ¿no? Aquí, como podemos ver actualmente, hay mucho uso, por ejemplo, de lenguas originarias, hay mucho uso de simbolismo específico en cada una de las regiones, y esto es bien importante para quien recibe el discurso lo pueda entender. Lo pueda entender y sobre todo lo pueda difundir. Entonces, el discurso de la campaña de Pedro Castillo, que se centró sobre el tema no más pobres en un país rico, fue un discurso esencialmente dirigido a ganar voluntades, ¿no? Es decir, a generar la emoción que es lo que determina el voto. O sea, todos los estudios y todos los estudios de comunicación política y comunicadores señalan que el gran esfuerzo de una campaña electoral es ganar la voluntad del votante. Entonces, ese es un discurso, ¿no?, como digo, muy concreto, muy pauteado en uno o dos temas, como fue el tema de no más pobres en un país rico y de la Asamblea Constituyente, que ganó voluntades. Y lo otro es el tipo de estrategia en redes que llevó a cabo. En varios estudios aparece como las comparaciones de las páginas oficiales de los candidatos, ¿no?,
que, por ejemplo, mientras que las páginas oficiales en redes sociales de la candidata Keiko Fujimori tenían más de 1.700.000 interacciones, las de Pedro Castillo no sobrepasaban las 35.000. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque la estrategia de redes, en el caso de Perú Libre y Pedro Castillo, se hace del tipo racimo. ¿Qué quiere decir esto? Que se comienzan a aperturar redes en cada una de las regiones, en cada una de las provincias, en grupos afines a la campaña, que son los que comienzan a viralizar, ¿no? Lo que no solamente la página oficial distribuye, sino lo que el comando de campaña también distribuye principalmente. Entonces, por eso es que no se visibiliza tanto la campaña de redes si es que no existe un buen monitoreo de las mismas, de parte, obviamente, de los equipos de campaña de los otros candidatos. Entonces, la campaña del señor Castillo, una campaña focalizado en su público objetivo, con un discurso específico para ese público objetivo, ¿no? Y esencialmente dirigido al aspecto emocional, al aspecto de ganar voluntades. La campaña de la señora Fujimori, una campaña esencialmente de redes con apoyo en el trabajo de tierra, ¿no? Pero hablándole al público objetivo de la campaña del partido Fuerza Popular, que son los que ya anteriormente han votado por ellos, sobre todo los muy militantes, los que se declaran fujimoristas de corazón y añoran pues la figura, por ejemplo, de Alberto Fujimori. Entonces, el discurso de la señora Fujimori además tenía la característica que era un discurso que gran parte de él era un discurso orientado a refrescar la imagen de la lideresa, ¿no? Una parte del discurso fue señalar que había cambiado, que había aprendido de los errores, y fue, como digo, un discurso orientado a refrescar la imagen de dicha lideresa. Y su estrategia de redes fue una estrategia, como hemos señalado, orientada sobre todo a canalizar todo a través de la página oficial, para a través de la página oficial ya distribuir a las demás redes, ¿no? Entonces, una diferencia con la estrategia del señor Castillo, que como hemos señalado, fue una estrategia amplia, abierta, de hacer una estrategia de muchas redes de tipo racimo en cada una de las regiones y cada una de las provincias. Aquí estamos hablando de un enfoque centralizado de lo que es el manejo de los mensajes por redes sociales. En el caso del señor López Aliaga, la campaña también estuvo centrada en redes de manera muy fuerte, también con el soporte del trabajo de tierra, ¿no? Un discurso dirigido ya no a un público específico, sino a un público en general, porque la temática que trataba el señor López Aliaga era una temática transversal para todos, ¿no? Por ejemplo, los temas de corrupción, por ejemplo, el tema de grandes proyectos, o sea, son temas de corte transversal, entonces esto está dirigido a un público específico, es un mensaje abierto. Y era así porque buscaba esencialmente posicionar al líder como una opción política. No olvidemos que el señor Aliaga también venía de los niveles más bajos de las preferencias electorales al inicio de la campaña. Y logra posicionarse a través, como digo, de un agresivo trabajo de redes, ¿no? Un buen trabajo de redes y un discurso bastante fuerte, pero transversal, ¿no? Transversal. Y finalmente, la campaña del señor Hernando de Soto también fue una campaña centrada en redes, pero con una característica, una campaña centrada en las redes del candidato, ¿no? Principalmente esta campaña estuvo centralizada en las redes del candidato, y el discurso fue un discurso también técnico y dirigido a un público específico, ¿no? O sea, por la forma del planteamiento de las propuestas y del discurso del candidato, ¿no? Al manejar un discurso bastante técnico, la posibilidad de que el discurso llegase a una mayor cantidad de personas o fuese replicado, se restringía al grupo específico que tomaba, que identificaba
los conceptos que planteaba el candidato. Y era un discurso que nosotros lo llamamos un discurso para conciliar, para colocarse, ¿no?, en medio del cruce de la batalla discursiva que había entre grupos, en este caso candidatos de izquierda o candidatos de derecha, candidatos que apoyaban un tema u otro de manera bastante fuerte o agresiva. El candidato Hernando Soto buscaba en este caso con ese discurso técnico colocarse en una posición de centro reflexivo. Y como digo, esa estrategia de redes fue una estrategia de redes centralizada en la imagen del líder, ¿no? Estas son características generales, iniciales de la campaña presidencial en la primera vuelta, ¿no?, que nos permiten plantear algunas conclusiones iniciales. En estas conclusiones iniciales a nivel del discurso, lo que podemos señalar y que es muy importante que cualquiera de los oyentes en un trabajo político, sea como asesor o sea como candidato o participante de un equipo de campaña, debe tener claro. En primer lugar, cuando estamos hablando de discurso político, el discurso político tiene que ser claro, claro y concreto. Claro y concreto en función al grupo humano al que se está dirigiendo. No puede haber un solo discurso, no puede haber una sola forma de lanzar el discurso porque tenemos una sociedad heterogénea, ¿no? Entonces, tenemos que tener los equipos de campaña capacidad de poder establecer con claridad discursos transversales generales, pero sustancialmente discursos específicos por regiones, por intereses comunes, ¿no?, por grupos humanos específicos, ¿no? O sea, todas las características de segmentación posible que permitan hacer más fino y más preciso el discurso que se está planteando. Como hemos señalado, finalmente el discurso lo que busca es generar voluntades, es generar emoción. Y para eso ni la parte técnica ni el verbo es un definidor, ¿no? Hay que hablar claro a la persona que nos estamos dirigiendo y con personalidad propia, ¿no? O sea, hay que posicionar en él un par de ideas, fuerzas que le generen la emoción necesaria para poder definir y ganar el voto de esta persona, entendiendo que esta es una persona que está por definir el voto. O, además, lo suficientemente fuerte para que en algunos casos, inclusive, hacer lo que cambie de intención de voto, ¿no? Entonces, por eso es que es bien importante, a nivel del discurso, tener claro cuáles son estos ejes discursivos que van a generar la emoción en la campaña. Porque una cosa es ese mensaje político que va a generar emoción y otra cosa es la propaganda política. O sea, inundar la plaza, como se dice, de propaganda puede ser un gasto inútil si es que la misma no viene acompañada de un mensaje que logre emocionar, ¿no? Tampoco es que las propuestas de gobierno necesarias para darle un norte y una orientación a la campaña sean las que necesariamente van a generar esa emoción. O sea, hay que plantear el mensaje desde el punto de vista de la generación de la emoción, en eslogans muy específicos, en ideas, fuerzas muy concretas, ¿no? Mientras más definidas y segmentadas estén, mejor para los diversos públicos, y hay que saber diferenciarlos de la propaganda y hay que saber diferenciarlos de la propuesta técnica. No nos podemos quedar encasillados solamente en uno o en dos de estos aspectos. Hay que manejar los tres aspectos para poder llegar a tener un buen éxito. Después, a nivel de lo que es la campaña política, lo que siempre se ha dicho, y esta campaña lo ha demostrado una vez más, es que el candidato nunca es el estratega. El candidato tiene que estar 100% compenetrado en la campaña. Todo su tiempo tiene que estar dedicado a la campaña en tierra o virtual, ¿no? Porque tiene que estar presente, ¿no? Mucho se dice que la población, la gente en general quiere ver al candidato, quiere tocar al candidato, tiene que sentirlo presente al candidato. Y esto obviamente hay que entenderlo de la manera más amplia posible. No significa necesariamente que
los millones de personas van a llegar a tal candidato, pero sí tienen que tenerlo presente. Y esto implica que sepan que el candidato está en constante movimiento y atendiendo constantemente la campaña, ¿no? Esto obviamente implica, además, definitivamente siempre un riesgo. Aquí es bien importante que la planificación de todas esas actividades de parte del equipo de campaña vengan correctamente planificadas, de donde haya un ejercicio permanente de verificación de la agenda y de simplificación y mejora de la agenda para simplificar errores, para evitar errores. Muchas las veces la campaña va a estar definida por quien cometa menos errores. Entonces, ese es un trabajo conjunto entre el equipo de campaña y el candidato. Además, es bien importante, y esto es algo difícil de conseguir, que la campaña del candidato vaya al mismo ritmo que la campaña del partido o viceversa. La campaña del candidato tiene que ir al mismo ritmo de la campaña del partido político por el cual postula. Porque si no se genera un vacío, ¿no? La campaña presidencial que hemos pasado, hemos visto, ¿no?, en algunos casos, campañas agresivas de partidos políticos, pero donde los candidatos no daban la misma talla o no podían darle el soporte necesario a la campaña del partido porque no manejaban el discurso, porque no manejaban su agenda, ¿no? Entonces, son errores que cuestan, que pagan en una campaña electoral. Es bien importante que ambas campañas, teniendo personalidades distintas, porque van a ir a públicos diferentes, ¿no?, sobre propuestas de tipo transversal, vayan de la misma mano y vayan con la misma intensidad. Luego también es bien interesante y bien importante entender que las campañas de redes, los equipos de campaña digital, no se trata de inundar la red de spots, no se trata de inundar la red de mensajes. Se trata sobre todo de poder escuchar permanentemente 24% de las redes sociales, todas las redes sociales, para saber qué se está hablando bien o mal de nuestro candidato y bien o mal del otro candidato. ¿Y por qué? Para medir rápidamente cómo viene la eficiencia de nuestras campañas digitales, para medir rápidamente la ocurrencia de cualquier situación que pueda generar una crisis en la imagen de nuestro candidato. Esto es vital para la gestión de una campaña, reaccionar rápido a los problemas. Entonces, para ello, la campaña en redes sociales tiene que basarse esencialmente, en primer lugar, en una escucha permanente y constante de todas las redes sociales. Y luego, es vital que la campaña política se sustente, ¿no?, finalmente, para la parte operativa, para el día de, en una agresiva campaña de captación de personeros. Y esa es la gran diferencia entre mensajes políticos que generan emoción y mensajes políticos que no generan emoción. Porque mensajes políticos que generan emoción van a generar seguidores. Y los seguidores, ¿no?, van a estar mucho más proclives a apoyar a la organización política, al partido, al candidato, para participar el día de como personero de mesa. Los mensajes, por más que se difundan, ¿no?, por más inversión de redes que haya y por más inversión de campaña de tierra que haya, si no generan esa emoción, no van a generar la voluntad de parte del ciudadano de acompañar la campaña del día de como personero. Y eso va a tener que ser suplido por los partidos políticos con una fuerte inversión económica para poder conseguir estos personeros, ¿no?, los cuales obviamente no van a tener el mismo esmero o el mismo esfuerzo en defender el voto como puede tener un personero que está ahí por convicción. Entonces, estos son algunos criterios iniciales que podemos recoger de la campaña presidencial. Entonces, nosotros como consultores, ¿cómo podríamos entonces plantear, si mañana fueran las elecciones regionales y municipales, a la luz de las experiencias pasadas, cómo podríamos plantear, ¿no?, el trabajo de esta campaña política?
Debemos, en primer lugar, hacer entender al candidato y a los equipos de campaña que las campañas políticas son actividades profesionales. No pueden dejarse al azar, no se pueden dejar a resultas de lo que señalen las encuestas que aparecen en general en cualquier medio y que no han sido elaboradas profesamente para determinada actividad. No se puede confiar una estrategia en las tendencias que terceros medios están planteando, ¿no? El trabajo profesional de una campaña parte por entender, en primer lugar, cuál es el timing que tenemos para poder plantear la misma. Este es un esquema del programa electoral. Ya en enero del próximo año, cuando concluya la inscripción de los partidos políticos, tendremos ya un escenario general de cuántos partidos van a participar. Hoy día, de acuerdo a lo que ya ha señalado el jurado de las elecciones, hay 9 partidos que están habilitados para participar. Hay uno que está discutiendo la cancelación de su registro, que es el Partido Morado, y hay 3, 4, hoy de repente se puede sumar 1 o 2 más partidos que están en proceso de inscripción y que pueden llegar a esta fecha. Y a partir de ahí viene pues la inscripción de las alianzas, las elecciones internas, hasta el 2 de octubre, en el cual se realizarán las elecciones. ¿Cómo planteamos la campaña electoral como consultores, como estrategas, como parte de un equipo de campaña, en las condiciones dadas? Debemos entender que una campaña política en general tiene los matices que vemos en este gráfico. En primer lugar, una campaña política tiene que tener un órgano coherente, afiatado de dirección, y que es, ¿no?, el comando central de campaña, donde necesariamente siempre tiene que estar presente, no el candidato, pero sí una persona de mucha confianza en el candidato que sea el interlocutor. No olvidemos que el candidato, como cualquier ser humano, tiene grupos alrededor de él. Existe una teoría que señala que un candidato político siempre tiene 3 grupos de poder o 3 grupos a su alrededor: sus amigos, los técnicos y señalan algunos autores los oportunistas. Bueno, cuando comienza la campaña electoral, el candidato llega con su grupo más cercano, su grupo de confianza, sus amigos, la gente que apuesta por él, muy, muy cercano. De este grupo tiene que salir un representante que esté en el equipo de campaña permanentemente, y tiene que haber un jefe de campaña. Pero este jefe de campaña tiene que ser un hombre con experiencia, un hombre que ya haya realizado campañas. Nosotros siempre recomendamos que en un equipo de campaña esté necesariamente un psicólogo, un sociólogo o un lingüista que permita identificar o plantear los mensajes para los distintos grupos a los que nos queremos dirigir, en función a lo que la psicología general del grupo pueda estar pensando. Entonces es bien importante entender este tipo de personas integrando el comité de campaña, conjuntamente a quienes se van a hacer cargo de la parte financiera y quienes se van a hacer cargo de la parte logística, de acuerdo a las normas que establece el Jurado Nacional de Elecciones. Y aquí vamos a ver en nuestro cuadro 3 grandes etapas: la investigación electoral, la estrategia propiamente dicha y la gerencia de campaña. Esos son elementos que no pueden estar alejados de la campaña. Es un conjunto integral de temas. En cuanto a la investigación electoral, vamos a ver que es necesario realizar, obviamente, encuestas de opinión. Pero las encuestas de opinión, desde el punto de vista de la investigación electoral, es la parte epidérmica. Es lo más sencillo. Eso es como preguntarle a cualquier persona quién es la persona más popular de su salón. Es un ejemplo que ponemos. La diferencia entre una investigación electoral de fondo y una simple encuesta de opinión es que mientras con la encuesta de opinión preguntamos quién es la persona más conocida del salón, en una investigación de fondo, ¿no?, a nivel electoral, lo que debemos de llegar a determinar es con quién uno está dispuesto a realizar el trabajo, por quién uno está dispuesto a votar para que sea
el presidente de la promoción. Esas son las diferencias que existen en los conceptos. Entonces, por eso es que hay tantos errores con respecto a los temas de las encuestas de opinión tomadas de manera, como señalo, de manera muy epidémica, a muy básico. O sea, salir a preguntarle a alguien simplemente por quién va a votar es ir a preguntar cuál es la recordación de la persona en ese momento. ¿Ya? Todos los estudios señalan que cerca del 60% de las personas recién comienzan a definir su voto faltando 60 días para la elección y un 10% del electorado define su voto el mismo día. Entonces, estas cosas deben ser consideradas. Por eso, un estudio electoral más profundo implica realizar estudios de microsegmentación, como hemos señalado anteriormente, para saber qué grupos humanos, qué grupos sociales, qué grupos de diversas índoles integran la comunidad a la que me voy a dirigir, para poder identificar la posibilidad, si existe o no, de realizar mensajes específicos para cada uno de ellos, sobre todo enterándome de las necesidades de cada uno de estos grupos. Y esto obviamente permite que el modelamiento del mensaje sea mucho más efectivo. De igual manera, hay que tener claro cuál es el perfil del candidato. Entonces, también hay que salir a investigar qué cosa es lo que las personas desean. En la campaña presidencial pasada, por ejemplo, se salieron a hacer, por ejemplo, preguntas respecto al tema de cuáles eran las posiciones en las cuales estaría dispuesto a votar el ciudadano. Y se plantearon como posibles respuestas un rango que iba desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, ¿no? Extrema derecha, derecha, centro derecha, centro, centro izquierda, izquierda, extrema izquierda. En el conjunto global, a nivel de redes sociales, de acuerdo a los estudios que realizamos, nos salía una tendencia mayor de la posibilidad de que las personas voten hacia la centro izquierda, ¿no? Lo que finalmente sucedió. Entonces, es bien importante poder en la investigación identificar qué es lo que las personas desean y además también identificar cuáles son los factores que van a definir el voto y sobre todo cuáles son los factores que definen el antivoto. Cuando realizamos solamente estudios de opinión, ¿no? Básicos, lo que tenemos como problema es que no estamos midiendo cuáles son los antes. Es bien importante hacer ambas mediciones de manera conjunta para poder identificar cuál es la brecha de crecimiento. En 2018, en el proceso electoral para Lima Metropolitana, el candidato Muñoz, alcalde de Miraflores en ese momento, era quien presentaba el menor nivel de rechazo un mes antes del proceso electoral, antes de la realización de los debates. Y fue un tema que finalmente, sumado al desempeño en el debate, jugó a su favor. Y además también hay que tener la posibilidad, y ese es un elemento clave, tener el objetivo numérico claro de lo que se tiene que lograr. El objetivo numérico me refiero a la cantidad de votos a la que hay que llegar para poder lograr el éxito en la campaña electoral. Y esto se puede definir de una manera bastante cercana a la realidad, haciendo el análisis estadístico de cómo vienen las tendencias a nivel de votación de las últimas elecciones, en este caso del próximo año, regionales y locales. Esto nos permite armar en general, contar con la información general y específica para poder armar la estrategia electoral. Y la estrategia electoral tiene varios componentes. O sea, nosotros, según los escenarios que se planteen, tenemos estrategias para redes y estrategias de escucha. Cuando hablamos de estrategia de redes, nos estamos refiriendo a por qué redes va a salir nuestro candidato. Vamos a ver que no todos los candidatos, por ejemplo, están en TikTok, no todos los candidatos tienen canal de YouTube, ¿no? Todos están en Facebook, todos están en Twitter, ¿no? Entonces, ¿dónde es que se va a impulsar más? Porque cada una de estas redes sociales tiene una personalidad propia y está dirigido a un público específico, y cada uno maneja
lineamientos diferentes para lo que es la pauta publicitaria en cada una de estas redes. Entonces, todo eso debe considerarse porque todo eso finalmente va a tener un impacto en el costeo presupuestal de la campaña. En el tema de la escucha, cuando hablamos de escucha, estamos hablando del uso de herramientas de inteligencia artificial para poder tener un monitoreo permanente de una cantidad determinada de redes que al equipo de campaña le interesa tener monitoreado constantemente y sobre todo, como he señalado, importante para poder monitorear rápidamente el impacto de nuestras publicaciones y sobre todo poder identificar si es que se está generando alguna situación que pudiera implicar una crisis para nuestro candidato. También tenemos obviamente que ver ahí la estrategia de los mensajes porque en función a toda la información que tenemos previamente, esos mensajes se tienen que lograr posicionar de manera, escrita y de manera audiovisual, ¿no? Entonces ahí va a venir parte de la estrategia para el tema de lo que es la elaboración de lo que es paneles y todo el tipo de publicidad que se utiliza en ese contexto. Y un tema sustancial para la gerencia de campaña, que es el monitoreo permanente de la campaña, que es además preparar esencialmente, como digo, la logística de campaña, ¿no? Ha pasado muchas veces que se han organizado eventos y, por ejemplo, el candidato no ha llegado. Y eso obviamente es un punto en contra en cualquier campaña que habiendo organizado una actividad, el candidato no llegue, ¿no? Ese es un problema obviamente de gestión, de gerencia de la campaña. Y lo más importante que es la gestión del día D. Y la gestión del día D no es otra cosa que la gestión de la red de personeros que deben de acompañar. Luego, ya si se obtiene el triunfo electoral, como vemos, los mensajes de campaña, las propuestas de campaña, se transforman automáticamente en política de gobierno. Entonces, ahí ya en esa siguiente etapa, si es que se obtiene el triunfo electoral, ya esos equipos de campaña van a tener que tener la capacidad para poder conseguir los grupos que implementen las citadas propuestas, pero eso será materia de otras conversaciones. Entonces, ese es en grandes rasgos lo que como consultores, como personas que integramos comités de campaña, debemos de plantear y discutir al interior de estos equipos, ¿no? Para poder apuntar, como digo, al éxito de la misma. Investigar, como señalado, a nivel de encuestas de opinión es la parte más básica de la investigación electoral, ¿no? A nivel de la microsegmentación nos vamos a dedicar, tenemos que tener claro qué es lo que piensa la población a nivel urbano, a nivel rural, por edades, por etnias, por género. Mientras más y mejor segmentemos, mejor va a ser para nuestra campaña. El perfil de votante tenemos que tenerlo claro porque tenemos que poder dirigirnos a ellos no solamente con un tipo de mensaje, sino también con un tipo de simbología, por edades, por géneros, o sea, eso es bien importante para la elaboración de la estrategia y sobre todo preguntarnos cómo es que el votante genera conocimiento, cómo es que se entera de las cosas que realmente le importan, ¿no? Mucho se ha discutido en la psicología de campaña cuál es el contenido, el impacto de cada una de las redes. Cada una de las redes tiene ciertas características que las discutiremos en otro webinar y eso hay que tenerlo en cuenta para poder saber cómo finalmente genera conocimiento esta persona al que nos queremos dirigir, entonces eso nos va a permitir a nosotros identificar por dónde y cómo nos vamos a comunicar con él, ¿no? Luego, como decía, en el perfil del candidato deseado, tenemos que tener claramente medido constantemente qué cosa es lo que la población quiere. Una cosa es una elección presidencial y otra cosa es una elección regional y local. El perfil va a ser diferente. Entonces, tenemos que estar preguntándonos hoy en día qué cosa espera cada región, cada provincia, cada distrito de su próximo alcalde o de su próximo gobernador. Entonces, esa investigación es bien importante. Y al candidato, obviamente, tenemos que entrenarlo. El candidato se tiene que entrenar en todo lo que es el discurso, se tiene que entrenar
ciertamente en el personaje en el cual se está convirtiendo al ser un actor político. El político en ese momento de la campaña tiene que adquirir habilidades especiales para comunicar. Y eso es algo que se puede trabajar con tiempo en cada uno de los candidatos. Y importante, qué valores transmite, qué es lo que transmite el candidato, ¿no? ¿Qué cosa es lo que va a emocionar al votante? ¿Cuál es lo que va a generar que confíe en esa persona? Eso es bien importante identificarlo en un trabajo con el candidato. Para eso hay técnicas que se realizan a nivel de estudios psicológicos, elaboración de perfiles, y que es poco común utilizar su uso aquí, pero es bastante recomendable realizarlo para poder, como digo, comenzar con una campaña bien estructurada, bien perfilada en el inicio de sus actividades. Como digo, los defensores del voto. Hay fanáticos de uno u otro lado que difícilmente se le va a poder cambiar el voto. Pero hay personas que votan por antis. Entonces, ¿por qué votan por el anti? ¿Qué cosa es lo que genera el anti? ¿El anti es con mi candidato o es con otro candidato? ¿Cómo puedo explotar esa situación o cómo la puedo revertir? Y esa es parte de la propuesta de estrategia que un consultorio y un equipo de campaña debe plantear. Sobre todo hay que ver aquí qué cosa es lo que genera simpatía. Siempre se dice que un candidato carismático, ¿no? Que genera simpatías, tiene bastantes posibilidades de hacerlo. Pero una cosa es que un candidato genere simpatías, que sea carismático, y otra cosa es que ya caiga en lo chabacano, ya caiga en el ridículo y que haga pues que esa sobreexposición, ¿no? Ese sobre querer hacer carismático o simpático a un candidato más allá de lo que el propio candidato es como persona, finalmente termine desdibujándolo. Entonces, eso es bien importante tenerlo presente, porque finalmente necesitamos saber, los que todavía no se han decidido, qué puede definir su voto. Entonces, esos niveles de detalle son los que permiten ir afinando, ir ajustando nuestro accionar, nuestro movimiento de campaña, nuestros mensajes, ¿no? Como digo, el historial electoral, no solamente, como digo, previamente, en la primera parte dije, el historial electoral para poder medir más o menos las tendencias de votación y poder elaborar nuestro objetivo de campaña, sino además también el historial electoral de nuestro candidato, ¿no? Si este es un candidato que ya viene con experiencia en gestión pública, es bien importante, obviamente, sacarle lustre a su transparencia y a su capacidad de gestión, si es que las tiene, ¿no? Porque si no las tiene, y obviamente va a ser un candidato fácilmente atacable, obviamente es un candidato que tiene pocas probabilidades. Entonces es bien importante en este caso para los partidos políticos tener un proceso de selección de candidatos adecuado, ¿no? Luego, a nivel de estrategia, en la estrategia de mensajes, ¿no? Este es un mapa que hicimos para la campaña electoral del 2016, ¿no? Esto es todos los mensajes que el señor Kuczynski planteó de su campaña por cada una de las regiones. Similarmente, en la campaña regional y municipal, cada uno, los partidos van a tener que trabajar, obviamente, su estrategia de mensajes para cada una de las regiones, para cada una de sus provincias, para cada uno de sus distritos, y eso va a tener que ir engarzado, porque tampoco puede ir, no puede llegar el caso de que haya propuestas discordantes, ¿no? Y en algunos casos contradictorias entre lo que propone, por ejemplo, un gobernador regional del partido y su candidato a la principal alcaldía provincial de esa región del mismo partido. O entre el candidato a alcalde provincial y un candidato de su partido a una alcaldía distrital. Entonces, todo eso tiene que estar debidamente
alineado en la estrategia de campaña, en la estrategia de los mensajes. Luego, hay que tener claro lo que señalaba la estrategia de escucha. Como he indicado, la estrategia de escucha es el uso de las herramientas de inteligencia artificial para poder monitorear todo un conjunto muy grande de redes sociales que se plantean en función a un modelo, ¿no? que los especialistas en esta materia, conjuntamente con el equipo de campaña, realizan, ¿no? Nosotros en Grupo ICP realizamos esta actividad, eso es lo que nos permite poder identificar de manera bastante cercana, por decir certera, características, como digo, para responder rápidamente en función a cómo viene el impacto de nuestras campañas o cuáles son los riesgos que puede estar corriendo nuestro candidato con una pequeña crisis por algún comentario mal puesto en la red. Entonces, la identificación de este tipo de estrategias pasa por identificar, ustedes ven aquí un cuadro que estoy seguro que lo ven comúnmente, esta información, mientras mayor cantidad de redes de manera masiva estemos escuchando 24/7, no vamos a poder y la podamos estar escuchando de manera específica y segmentada, vamos a poder estar levantando data muy rica para la elaboración de los mensajes. Y para esto se hacen modelos como los que ven en pantalla, que lo voy a pasar rápido por los aspectos propios de esa campaña, pero o sea, eso se modela en estos sistemas de inteligencia artificial y eso, como digo, es una gran herramienta para poder trabajar la estrategia de redes. A nivel de estrategia de tierra, queda claro que la estrategia de redes va de la mano con la estrategia de tierra, porque si ya nosotros tenemos un buen monitoreo de lo que se está escuchando y la identificación de temas y de mensajes en función a las necesidades de cada área geográfica determinada, entonces, y donde vamos a poder medir cómo viene el tema de la voluntad a favor o en contra de nuestro candidato, entonces en función a esos criterios o a los criterios que se puedan haber levantado en una encuesta de tierra, tendríamos que estar determinando cuáles son las áreas, ¿no? Donde, como vemos en este pequeño catastro, ¿no? Cuáles son las áreas de color verde, que son las áreas proclive a nuestro candidato, cuáles son las áreas de color amarillo, donde hay áreas indecisas a nuestro candidato, y las áreas rojas, donde son las áreas que están contrarias a nuestro candidato. Ya es una decisión de estrategia del comité de campaña, la elaboración del ruteo para el desplazamiento de nuestros equipos de campaña. Pero ciertamente el panorama, tener el panorama del territorio mapeado en función a la cercanía o alejamiento que tienen nuestros candidatos es sumamente importante para que darle valor a la estrategia de tierra y se pueda llegar preferentemente en los lugares donde nuestro candidato no tiene una buena percepción, porque son los terrenos de lucha en los cuales los equipos de campaña tienen que esforzarse. Como esto en función al catastro que se realiza en cada uno de los, digamos, si es una campaña distrital, cada uno de los barrios tiene que estar debidamente mapeado. Si estamos hablando de una campaña provincial, cada uno de los barrios, cada uno de los distritos tiene que estar debidamente mapeado. Y si hablamos de una campaña regional, cada una de las provincias, cada uno de los distritos, cada uno de los barrios, mientras más detallado esté el catastro de influencia de nuestro candidato, mucho mejor. Entonces, esos son grandes lineamientos de los que quería compartir con ustedes en este webinar inicial, ideas generales desde Grupo ICP, de cómo plantear una campaña política con miras a las elecciones regionales y locales que vienen en el año 2022. Nosotros estamos permanentemente en escucha de las redes sociales y ya estamos comenzando a sondear este horizonte, ¿no? Estamos seguros de que van a haber muchas de estas reuniones y vamos a comenzar ya a
trabajar webinars de detalle de cada una de las actividades que hemos presentado en esta exposición de manera bastante general y sucinta. Y si hay alguna pregunta, encantado para responder. Muchas gracias.